Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono del trimestre 2025-2 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, secciones 1 y 2. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 3 que debe ser entregada en la semana 8, es decir, a partir del próximo lunes 23 de junio hasta el domingo 29 de junio, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 1 de julio. Este espacio de aprendizaje es oportuno para informarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación las revistas correspondientes a la actividad sumativa 2. Las observaciones la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar con respecto a los procedimientos de las técnicas para cada enfoque psicoterapéutico. Hasta ahora, la observación para la mayoría que he corregido es que describen el procedimiento de manera general, pero no el procedimiento específico de cada técnica. Continuando con el objetivo de este encuentro, les hago saber que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje la realización de una presentación, la cual tiene como propósito estudiar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor. Reconoce los protocolos para el abordaje terapéutico. Aplica técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanistas, gestal, existencialista e integrativa. Esta sería la segunda parte de la unidad 2. En este sentido, ustedes se van a leer el material y van a realizar su presentación desarrollando los siguientes aspectos teóricos. Importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica. Por otra parte, profundizarán en lo que es la evaluación y diagnóstico, establecimiento de objetivos, planificación, seguimiento y evaluación de resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Asimismo, deben describir un ejemplo práctico breve de la aplicación de cada protocolo en el área clínica. Por tratarse de una presentación, deben realizar la respectiva argumentación teórica, que son las reflexiones, y que no es lo mismo que las conclusiones. En este punto deberán describir con su respectiva sustentación teórica la relevancia de manejar las bases teóricas de los protocolos y procedimiento de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor. En esta presentación, que no debe llevar defensa, se van a enfocar en el desarrollo de contenido. La presentación debe tener unas imágenes o diagramas para apoyar lo que indican los textos de cada una de las técnicas. Con respecto a lo que son las disposiciones de forma, deben elaborar entre 20 y 30 láminas diseñadas en PowerPoint o cualquier otra herramienta tecnológica que ustedes manejen. Usualmente, aparte del PowerPoint, pueden utilizar Canva o Prezi para hacer la misma.
Recuerden que esta presentación debe contener un mínimo de 20 láminas. Esto es una extensión suficiente para que tengan la oportunidad de desarrollar todos los subtemas teóricos, un mínimo de 20 y un máximo de 30. Esta presentación contiene algunas particularidades. La lámina 1 debe contener la portada institucional, que incluye el membrete de la universidad, el título de la unidad 2, que son las técnicas de abordaje terapéutico, el nombre completo de ustedes, el número de cédula, la sección a la que pertenecen, el nombre correcto del tutor, ciudad, mes y año. Esta presentación lleva introducción, contenido, reflexiones, que es la argumentación, y conclusiones. Las reflexiones y las conclusiones son diferentes. En las reflexiones deben describir la argumentación que les mencioné hace un ratico. Y en las conclusiones debe estructurarse y organizarse un resumen de todos los aspectos teóricos que ustedes desarrollaron en su presentación. Por último, la última lámina de esta presentación debe contener las referencias bibliográficas. Si bien es cierto que no es un criterio formal de evaluación, todo trabajo debe llevar su respectiva sustentación teórica. Esta presentación la pueden incorporar en formato PowerPoint o en PDF. Si la hacen en Canva o en alguna otra aplicación, deben cerciorarse que la misma esté, o ese enlace esté disponible para poder ser visualizada. Por otra parte, los criterios de evaluación para esta presentación son los siguientes. Calidad de la información, es decir, que todos los aspectos teóricos con respecto a los enfoques estén desarrollados de acuerdo a lo que indica la literatura del área. A su vez, que esté desarrollado todo el contenido que se le solicita, que la información esté debidamente estructurada, bien organizada, que haya un impacto visual. Este impacto visual es la creatividad que utilicen en su presentación, además que apoyen el texto con imágenes coherentes con cada una de las técnicas, así como el cumplimiento de las reglas ortográficas y de las normas gramaticales. Por último, uno de los criterios más importantes es el de la reflexión y argumentación, que vuelvo a repetir, no es lo mismo que las conclusiones. En la argumentación, ustedes deben describir la importancia de la utilización de los protocolos en el abordaje de patologías en el adulto y en las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor. Cuando digo que deben describir con la respectiva sustentación teórica, que ustedes se van a ubicar los materiales de técnicas terapéuticas o psicoterapia y van a describir cuál es la importancia de utilizar estos protocolos y seguir procedimientos para poder aplicar estas técnicas terapéuticas. Como ya señalé al inicio del encuentro, esta es una tarea que tiene como fecha de entrega la semana 8, que va desde el próximo lunes 23 de junio hasta el domingo 29 de junio, siendo la fecha límite para esta tercera entrega martes 1 de julio. Cuando hago referencia a la fecha límite, es que tienen oportunidad de entregarla desde el 23 de junio hasta el 1 de julio, sin penalización en la calificación. Ahora hablemos en detalle, de manera general, lo que es la intervención o lo que son las particularidades de esta segunda parte de la unidad 2. Vamos a comenzar con el concepto de la intervención psicológica, que consiste en la aplicación de principios y técnicas psicológicas por parte de un profesional acreditado con el fin de ayudar a otras personas a comprender sus problemas, a reducir o superar estos, a prevenir la ocurrencia de los mismos y a mejorar las capacidades personales o
relaciones de las personas aún en ausencia de problemas. Y este profesional acreditado es el psicólogo. Por ejemplo, se puede ayudar a una persona a reducir sus obsesiones, siendo que se trate de un trastorno obsesivo compulsivo. A una familia conflictiva, podemos ayudarlo a establecer mejores patrones de comunicación. A unos niños que viven en un medio social desfavorecido, prevenir el aumento de conductas agresivas incipientes que pueden ser propias del medio donde se desenvuelven. A adolescentes sin ningún tipo de condición, o sea, normales, a mejorar sus habilidades de interacción social. En general, los campos de aplicación de la intervención psicológica suelen ser muy variados y se tienen como campos de acción el área clínica y el área de la salud, el área de educación, en lo que es psicología educativa, psicología organizacional, en el área laboral, los programas comunitarios y psicología deportiva. La terapia psicológica o psicoterapia es una parte de la psicología clínica y de la salud. Bernstein y Nixel han definido la terapia psicológica del siguiente modo. La terapia psicológica consiste en una relación interpersonal entre por lo menos dos participantes, uno de los cuales, el terapeuta, tiene un entrenamiento y experiencia especial en el manejo de los problemas psicológicos. Dos, el otro participante es un cliente que experimenta algún problema en su ajuste emocional, conductual o interpersonal y ha pasado a formar parte de la relación terapéutica con el fin de resolver su problema. La relación psicoterapéutica suele ser considerada como una alianza de ayuda, pero con propósitos bien definidos, en la cual se utilizan varios métodos, en su mayor parte de naturaleza psicológica, con el objetivo de provocar cambios que el cliente desea y el terapeuta aprueba. Estos métodos se basan en alguna teoría formal acerca de los problemas psicológicos en general y de la que es específica del paciente en particular. Es decir, que estos métodos se basan en algún enfoque teórico como lo hemos estado viendo. Independientemente de las inclinaciones teóricas, la mayoría de los terapeutas emplean varias técnicas de intervención que son comunes, ya las hemos visto. Fomentar el insight, reducir el sufrimiento emocional, fomentar la catarsis, proporcionar información nueva, diseñar tareas fuera de la terapia y aumentar la fe de los consultantes y clientes y sus expectativas por lograr cambios. Los protocolos y las técnicas validadas son una forma de refinar la práctica clínica. En este sentido, son modos de acción que incorporan un conocimiento sobre la operatoriedad y funcionamiento de los problemas. Su uso orienta en la recreación de pautas de acción por parte del terapeuta a fin de que el cliente actúe de un modo diferente y más eficaz sobre sus problemas. Lo que sucede es que si su uso se propone como una repetición exacta, textual, por parte del terapeuta, se convierte su operatoriedad en una instrucción plana que corre el riesgo de no llegar al cliente o paciente. Si la curación reside en el empleo estricto del método o protocolo de tratamiento, el cliente queda eliminado como sujeto, en tanto se le elimina como principio de actividad, como agente y como principio de organización, igualando falsamente los niveles, capacidades y disposiciones operatorias de todos los niveles. En este sentido, podemos decir que esos protocolos deben irse adaptando a las particularidades de cada paciente. ¿Cómo lo vamos a saber? A través, primero, antes de nosotros de proponer un plan de tratamiento, debemos realizar una buena evaluación psicológica. La intervención psicológica, como ya lo señalé, consiste en la aplicación de principios y técnicas por parte de un profesional acreditado. Por otra parte, el objetivo de la intervención psicológica en situaciones de emergencia o en situaciones de crisis es el proceso de ayuda encaminado a auxiliar a una o a varias personas a sobrevivir un acontecimiento traumático para minimizar el impacto psicológico a corto plazo. Esto va a permitir
disminuir la probabilidad de que surjan trastornos psicológicos posteriores y aumentando las de crecimiento personal. Los actos terapéuticos se basan en una estimación tanto del problema como de las competencias, emociones y actitudes del consultante, como de la relación entre terapeuta y paciente, y que es admisible o adecuado en ella. El terapeuta ejerce, por tanto, una teoría del problema, una teoría del sujeto y una teoría de la interacción entre sujetos. Podemos decir que la eficacia de cualquier tratamiento psicológico de utilidad clínica está determinado por los siguientes conceptos. El primero, sobre la eficacia, la cual depende de la calidad de los datos empíricos que la sustentan, cumpliendo las siguientes condiciones. Haber sido investigado mediante diseños experimentales o de grupo, es decir, de asignación aleatoria o de caso único. Haber obtenido resultados superiores al no tratamiento, placebo o un tratamiento alternativo y tener resultados equivalentes a un tratamiento ya establecido formalmente como eficaz. Los resultados deben constatarse por al menos dos grupos de investigación, presentando el estilo de tratamiento correctamente descrito y cuyas muestras sean especificadas. El segundo se refiere a la utilidad medida en tres aspectos: la generalización de los resultados de las investigaciones realizadas en condiciones artificiales a contextos clínicos reales, la viabilidad de la intervención propuesta referida a la adaptación de la misma por parte del paciente o consultante, la probabilidad de cumplimiento y facilidad de compartir entre profesionales y la eficiencia relacionada con la relación coste-beneficio tanto para el paciente cliente como para la sociedad en general. Ahora bien, es importante partir de la idea de que existen diversidad o variedad de abordajes psicoterapéuticos. La psicoterapia conductual y cognitivo-conductual, este tipo de tratamiento basa sus intervenciones, como ya lo hemos visto, en las teorías del aprendizaje clásico, como es el condicionamiento y el aprendizaje operante, y también en el aprendizaje social. Las terapias estrictamente conductuales ignoran los procesos cognitivos. En versiones más modernas, estos tratamientos intentan eliminar las cogniciones irracionales de los pacientes a través de los métodos del condicionamiento. En este caso, estaríamos hablando del enfoque cognitivo-conductual. La noción de cognición irracional es un supuesto que comparten también con el modelo psicodinámico. Sabemos que el modelo psicodinámico tiene algunas características o tiene sus grandes aportes del psicoanálisis. Estos abordajes basan sus técnicas en intervenciones muy concretas que pueden ser fácilmente monitoreadas y evaluadas. La idea base es que el cambio en las representaciones de los pacientes trae como consecuencia un cambio en los afectos y las conductas. Las intervenciones raramente están dirigidas a la interpretación, sino que por el contrario son en extremo claras y tienen como objetivo mantener la motivación del paciente. Esto para cumplir con las tareas propuestas por el terapeuta, que generalmente se van a basar en técnicas como el automonitoreo y el intento por cambiar las cogniciones y pensamientos negativos, que aquí estaríamos hablando de la reestructuración cognitiva. La intervención se dirige a prevenir, eliminar o reducir conductas inadecuadas y enseñar o potenciar conductas adecuadas teniendo en cuenta las variables que controlan estas conductas. Las metas de la intervención y esta misma se acuerdan mutuamente entre terapeuta y paciente o, si estamos hablando de niños, con los tutores o responsables de esto. Las formulaciones teóricas y los procedimientos de evaluación e intervención son empíricamente evaluados, es decir, se valora su adecuación o eficacia utilizando una metodología científica de tipo experimental cuando es posible. Por lo que se refiere al tratamiento, la mayor parte de los procedimientos utilizados en la terapia cognitivo-conductual tienen una base empírica relativamente sólida. La terapia cognitivo-conductual se caracteriza por el empleo de una metodología científica en el estudio y cambio de la conducta humana. Diversas investigaciones
han presentado deficiencias metodológicas importantes. Por ejemplo, diseños inadecuados, confusión entre terapeutas y tratamientos, intervenciones comparadas no igualmente creíbles, evaluadores y terapeutas no ciegos a las hipótesis de investigación, falta de control en la integridad de las intervenciones y análisis estadísticos inapropiados. La evaluación en terapia cognitivo-conductual, y nos referimos en específico a la evaluación conductual, va dirigida a especificar claramente las conductas problemáticas, bien sea por exceso o por defecto del paciente, y las variables que son los antecedentes y las consecuencias personales y ambientales, así como las características personales estables que las regulan. Cuando en terapia o cuando en el enfoque cognitivo-conductual hablamos de evaluación conductual, no podemos dejar de lado el término conducta. Y por conducta se entiende cualquier actividad motora, cognitiva, autónoma o emocional que sea especificable y mensurable. No tiene que ser públicamente observable. Sin embargo, existen en este punto divergencias entre los terapeutas conductuales. Unos piensan que las cogniciones juegan un papel importante, ya sea como problemas entre los que se encuentran los pensamientos u obsesiones, la autocrítica persistente o como factores explicativos de conductas problemáticas. En cambio, los que trabajan dentro del enfoque del análisis conductual aplicado se concentran normalmente en la conducta manifiesta y en los determinantes ambientales en vez de los fenómenos internos. También se exploran los recursos, competencias y limitaciones del cliente, y se obtiene información de diversas áreas de su vida pasada y presente, en el que se cuenta el área familiar, social, laboral, sexual, de pareja, salud, ambiente físico, entre otros. No se intenta asignar categorías diagnósticas a las personas, aunque puede hacerse si es posible, sino interesa saber qué hacen, qué sienten y piensan las personas en situaciones específicas, lo que va a permitir establecer las oportunas relaciones funcionales entre las conductas problemáticas y las variables que las regulan. En la evaluación conductual se enfatizan los determinantes actuales de las conductas problemáticas, aunque no se pasan por alto los determinantes históricos. Se considera que la información sobre el pasado de una persona, lo cual no quiere decir una exploración detallada de su infancia, puede permitir una mejor comprensión de sus problemas actuales y pueden ofrecer indicios sobre los factores vigentes que están controlando la conducta y que es motivo de consulta. Sin embargo, también se tiene en cuenta que las condiciones que mantienen la conducta actual pueden ser bastante diferentes de aquellas que dieron lugar al surgimiento de la conducta inicial. Por ejemplo, los ataques de pánico pueden surgir facilitados por acontecimientos estresantes y luego mantenerse por el miedo a que se repita. Por otra parte, el pasado no puede ser reconstruido con la objetividad necesaria y no puede hacerse nada sobre los determinantes pasados de una conducta. Solo se puede actuar sobre los determinantes actuales. Comprender la teología de un problema psicológico puede ser útil, pero no es esencial para producir un cambio conductual, aunque sí es importante de cara a la prevención. A la inversa, el éxito en cambiar una conducta problemática no muestra que la explicación acerca de su génesis sea correcta. En función de la evaluación realizada, se elabora un programa de intervención que tenga en cuenta el problema o problemas específicos presentados, las variables que los controlan y las características de cada consultante, ya sea su edad, su nivel cultural, la motivación, las expectativas con respecto a la intervención terapéutica y de su medio. Existen muchas técnicas de la terapia cognitivo-conductual que pueden combinarse y variarse de múltiples formas para desarrollar distintos programas de intervención. Por tanto, no existen en principio intervenciones estándar para problemas estándar. Sin embargo, en las investigaciones se utilizan con frecuencias diseños entre grupos con intervenciones prefijadas y no individualizadas. Tampoco es raro que en la práctica clínica muchas decisiones de intervención se basen en modelos nomotéticos del problema
en vez de análisis funcionales ideográficos. Bien, la evaluación es un proceso continuo que prosigue a lo largo de la intervención y en el que se van analizando los resultados parciales que se van obteniendo y la nueva información que pueda ir proporcionando el paciente, incluyéndose aquí los nuevos problemas que pueda comunicar. De este análisis dependerá que se adopten acciones correctoras cuando la intervención no se realiza tal como estaba planeado, se modifique la intervención en caso de que no se considere adecuada, se reconsideren o no los objetivos a lograr y la evaluación inicial de los problemas del cliente. La evaluación no termina con el cese de la intervención, sino que se realiza también después de pasar un cierto periodo de tiempo tras la finalización de la intervención. Esto es el seguimiento para poder comprobar si se mantienen los logros alcanzados. El hecho de que la evaluación del progreso tenga lugar de forma continua a lo largo de la intervención ha llevado en ocasiones a que no se realice una evaluación final más exhaustiva del problema. Sin embargo, esto es muy recomendable. Por otra parte, en la práctica clínica se hacen seguimientos con poca regularidad debido a cuestiones de tiempo por parte del terapeuta. Vamos a hablar ahora de manera general. Eso que acabo de describir es lo que compete a lo que es la terapia cognitivo-conductual. Ahora vamos a hablar del segundo enfoque que ustedes deben conocer, que es el de la psicoterapia psicodinámica, la cual se caracteriza por dirigir las acciones terapéuticas a reestructurar la personalidad de los pacientes y no tanto a la remoción de la sintomatología clínica. Este abordaje considera que el entendimiento de los problemas emocionales trae como consecuencia el cambio psicológico y la mejoría clínica. Por lo tanto, son tratamientos dirigidos al insight, siendo la meta principal la resolución de los conflictos inconscientes. La técnica más utilizada es el uso de la interpretación de las verbalizaciones del paciente en la sesión. Algunas escuelas psicodinámicas más modernas focalizan en el patrón relacional que se establece en la sesión, es decir, la transferencia, y lo entienden como la vehiculización de estados mentales internos y actitudes, así como las creencias de los pacientes. El terapeuta en este modelo ocupa un rol activo y trata de identificar patrones de relaciones recurrentes que señalan la presencia de un conflicto de orden inconsciente. Es necesario descubrir y comprender los eventos inconscientes y traumáticos del desarrollo. Esto con la ayuda de los métodos como la asociación libre, las entrevistas, la clarificación y confrontación, de modo que puedan ser elaborados por los procesos racionales y conscientes del yo y éste pueda llegar a disminuir y manejar adecuadamente las fuerzas instintivas. Se facilita así la maduración psicológica, hacer consciente lo inconsciente. Esto es un proceso gradual que ocurre a lo largo de muchas sesiones, algunas más cargadas emocionalmente que otras. La interpretación del material que surge durante la consulta y el análisis e interpretación de la transferencia y su resolución son el camino principal para que el paciente llegue a la comprensión, es decir, al insight del origen y naturaleza de sus problemas. Una interpretación es una comunicación al cliente que tiene por finalidad hacer consciente el significado inconsciente del comportamiento del paciente, manifestado normalmente a través de la asociación libre, los sueños, la resistencia y la transferencia. La transferencia se refiere a que el paciente reproduce en su relación con el terapeuta aspectos cruciales de su experiencia con figuras importantes de su propia historia, de modo que reaparecen en la consulta en los conflictos y experiencias comparativas del desarrollo. La relación de transferencia permite, pues, el desarrollo de la comprensión, la cual no es meramente cognitiva, sino que implica además expresión y descarga emocional. Sin este componente emocional, la comprensión verdadera no se da, se limita a un puro ejercicio intelectual. Por otra parte, dada la reacción no punitiva del terapeuta ante las reacciones transferenciales del paciente, la transferencia también provee un ambiente educativo que favorece la maduración psicológica. Sus características son las siguientes. Hay imperativos prácticos, esto es incremento de la demanda asistencial,
lo que ha llevado a buscar un tratamiento menos regresivo e intenso, adecuado para aquellos que no necesitan una reestructuración profunda de su personalidad o que no deseen o no sean capaces de tolerar el tiempo y las exigencias emocionales del psicoanálisis prolongado tradicional. El tratamiento en la psicoterapia psicodinámica tiene una menor duración, generalmente entre 16 y 30 sesiones, y la frecuencia de las sesiones también se reduce a una o dos por semana en vez de cuatro o cinco. El terapeuta es más activo y directivo, fomenta el desarrollo de una buena relación terapéutica. Además, no se utiliza el diván y las relaciones se realizan cara a cara. Hay un menor énfasis en el descubrimiento e interpretación de material histórico y una mayor concentración en los aspectos actuales y en la resolución de problemas específicos derivados de los conflictos básicos no resueltos, aunque relativamente autónomos de estos. Se enfatiza la solución de focos problemáticos o más descompensados de la personalidad en lugar de la reestructuración global de la personalidad. Se tienen en cuenta los aspectos de esta que se relacionan con los problemas actuales. Se busca apoyar las defensas útiles del cliente, favorecer la adaptación de la persona y mejorar las relaciones interpersonales. Se amplía la gama de intervenciones empleadas. Además de la interpretación, se utilizan intervenciones educativas y de apoyo como consejería, instrucciones, información, apoyo emocional o contención, afirmación o desarrollo de habilidades. Puede emplearse terapia de grupo, terapia familiar, terapia de pareja y, si se requiere, medicación ocasional, que recordemos, esto es competencia del psiquiatra. El propio formato de la terapia hace que la transferencia sea menos intensa y regresiva. El énfasis se pone en la relación presente entre paciente y terapeuta sin que sea necesario remontarse al pasado. Con respecto a lo que son las psicoterapias de apoyo ya experienciales, están basadas en la tradición filosófica, humanista y existencial. Los terapeutas enrolados en esta corriente intervienen favoreciendo la espontaneidad en los pacientes, lo que trae como resultado una integración del self, del sí mismo y un sentido de autenticidad. Los problemas psicológicos aparecen cuando las personas no pueden actualizar su potencial. Se enfatiza el reconocimiento de los propios estados emocionales sobre uno y con los demás. El rol del terapeuta es el de un observador que ayuda a los pacientes a reconocer estos estados emocionales en su mundo subjetivo. La reducción sintomática no es una meta en sí misma del tratamiento. Las técnicas específicas no son muy utilizadas en este modelo, dada su tradición filosófica. Estas terapias están basadas en la apertura de la experiencia y la empatía. En algunos casos no es considerada una psicoterapia en sí misma, sino como una forma de autoconocimiento o crecimiento personal. Ahora, los protocolos de intervención han sido realizados con el objetivo de llegar a promover en el paciente un mejor auxilio para la enfermedad, problema o condición que esté presentando partiendo desde la psicología. Actualmente, los distintos avances y las diversas propuestas que surgen desde la psicología como práctica clínica ha facilitado la intervención de diferentes problemáticas, ya sean estas de tipo individual o grupal, ya sea que sean manifestaciones de las diversas dinámicas sociales. La psicología y la psiquiatría en parte ha sido la disciplina llamada a responder a estas situaciones, generando tratamientos y modelos de intervención que permitan aliviar el malestar del paciente. Esto evidencia la necesidad de contar con procedimientos que faciliten la sistematización de la información y tratamientos que apoyen los diversos casos clínicos, apoyándose en evidencia empírica que permita el desarrollo de una psicoterapia con fundamentos que logre ser más efectiva. Esto va a generar un impacto mayor en la calidad de vida de los pacientes, tal y como proponen Vados y López. La intervención psicológica consiste en esta aplicación de principios y técnicas psicológicas por parte de un profesional acreditado basada en una teoría científica que presente evaluaciones empíricas de los efectos, bien sea estos positivos o negativos. Creo que sería interesante mencionar con respecto a lo que es eh, un ejemplo de evaluación clínica de la adaptación psicológica a la enfermedad crónica. Los modelos de evaluación clínica
de la adaptación psicológica a la enfermedad se enfocan típicamente en ciertas categorías y criterios. En primer lugar está la evaluación global y esta evaluación global debe incluir las medidas de calidad de vida general o específica para la enfermedad crónica que se trata. Y en esas medidas se va a evaluar el funcionamiento intrapersonal, es decir, el bienestar psicológico del paciente, la satisfacción con la vida, el autoconcepto, la autoestima, el funcionamiento interpersonal que está relacionado con cómo está la vida familiar, las relaciones de pareja o de matrimonio si existen, las relaciones de amigos, las actividades sociales y cómo está el funcionamiento extrapersonal, que es lo referido a las actividades laborales, recreativas o académicas. Esta categoría también contiene las medidas de síntomas observables, limitaciones y habilidades funcionales y experiencias subjetivas. Cuando hablamos de experiencias subjetivas, esto se refiere a lo que son los sentimientos y creencias respecto al estado de salud general. Esto es una medida de lo que indica la persona. Desde el área psicológica deben incluirse medidas de síntomas psicológicos observables como ansiedad, rasgos depresivos, limitaciones o habilidades psicológicas, involucramiento en actividades sociales, sobre todo si estamos hablando de aquellos casos con ansiedad, abuso de sustancias como un indicador de estilos de afrontamiento no funcionales o desadaptativos ante el estrés, la asertividad como síntoma de enfrentamiento eficaz, entre otros. El área de pareja o de familia debe incluir la evaluación de indicadores en el funcionamiento familiar y de pareja que suelen incidir muchas veces en ese motivo de consulta. El área de relaciones de pareja y sociales, evaluar los indicadores afectivos, cognitivos y conductuales relacionados con las interacciones sociales, como la expresión emocional apropiada ante la variedad de situaciones, percepciones realistas o no de situaciones sociales, comprensión empática, actividades para la toma de decisiones, orientación para la solución de problemas e indicadores de funcionamiento social en el trabajo, la escuela o en su área recreativa. Con respecto al área laboral, se debe incluir indicadores de funcionamiento en el trabajo como adaptación psicológica a la enfermedad, el nivel de habilidades laborales y su desempeño, entre otros. Con respecto al área ambiental, explorar como indicadores de la adaptación psicológica a ciertas enfermedades, la evaluación de habilidades para mantener la independencia y la satisfacción con las situaciones de vida. Esto es, indicadores de independencia, orientaciones hacia metas, actividades productivas, como el mantener pues todas sus labores de casa o sus labores con independencia en el uso del transporte, entre otros. Si estamos hablando de, y, se, y es coherente, el área académica, pues evaluar los indicadores de aprovechamiento académico, habilidad para aprender, grados académicos obtenidos en el proceso o retrocesos en el mismo. En el área recreativa, evaluar el número y duración de participación en actividades recreativas, que suele ser un área que está comprometida, sobre todo en aquellos casos de enfermedades crónicas, ansiedad, depresión, entre otras. La evaluación de la adaptación psicológica a la enfermedad puede ser llevada a distintas áreas, entre lo que podemos mencionar esos autorreportes o autoevaluación que hace el paciente, la evaluación que hacemos a través de la entrevista o con otras personas o a través de la evaluación psicológica propiamente dicho. ¿Cuáles son las intervenciones a través de las cuales nosotros vamos a trabajar ese abordaje de las personas que tienen una enfermedad crónica? Pues esto va a depender en gran manera de esas reacciones de adaptación y quejas emocionales o estilos de afrontamientos
que casi siempre se traducen en episodios depresivos o de ansiedad. Estos problemas emocionales necesitan un tratamiento particular, además que están asociados con baja adherencia a los tratamientos médicos en general, la morbilidad y comorbilidad del paciente. Entonces, ya vemos que nuevamente esta segunda parte de la unidad implica una lectura un poco más detallada, como son los protocolos y los procedimientos de intervención en lo que se refiere a la evaluación y diagnóstico de cada uno de los enfoques. Aquí van a revisar varios materiales, entre los que se cuentan la intervención psicológica, características y modelos de Vados y López. Eso lo pueden conseguir alojado en Google. Está el artículo Eficacia y utilidad clínica de la intervención en psicología clínica de la salud. Este es un material del Departamento de Personalidad de la Universidad de Barcelona, Facultad de Psicología, y el apartado de los tratamientos psicológicos de la A. Con esta descripción damos por culminada esta tercera actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, secciones 1 y 2. Si tienen dudas, comentarios, reflexiones acerca de la manera de hacer la tarea, del material bibliográfico, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les respondo. Muchas gracias por su atención. Feliz noche y éxito en la tarea.